¿Vienes conmigo?, le dijo el hombre de la montaña a la joven, golpeada por su cruel esposo por dar a luz a 3 niñas. Diciembre mordía Montana con dientes de hielo. El viento bajaba por las laderas como un lobo hambriento, y la nieve cubría los caminos olvidados con un silencio espeso. No era terreno para viajeros solitarios. Aquel sendero entre los pinos muertos no tenía nombre ni huellas, solo 2 postes inclinados sin portón. Quien lo encontraba lo hacía por estar perdido. Caelen Blackwood cabalgaba despacio. No era un hombre de prisas. Su yegua, exhausta del largo trayecto, avanzaba al ritmo que quería. Él solo sujetaba las riendas con una mano y con la otra acariciaba la culata del rifle atado a su espalda. Llevaba 3 días sin hablar, no por falta de palabras, sino por falta de necesidad, hasta que lo oyó. Un sonido débil, quebrado, apenas un eco entre los árboles. Era como el llanto de algo pequeño o alguien. Detuvo la yegua, entornó los ojos. Otra vez un sollozo, luego un susurro más agudo, como el lamento del viento helado transformado en pena humana. Caelen bajó con cuidado, dejó al animal atado junto a un arbusto de salvia helada y avanzó por la pendiente, cada paso crujiendo sobre la nieve prístina. El olor era rancio, como óxido y madera húmeda, mezclado con un dejo metálico que supo era sangre. Pasó un cerco roto, sus hilos de alambre mordidos por el óxido, y entonces la vio. Una mujer atada a un poste astillado con sogas de cáñamo ya congeladas, sus nudos apretados por el frío como puños inexorables. Tenía la cabeza baja, el cabello suelto, color caoba, le cubría el rostro, enmarañado con escarcha. Su vestido, antaño de un color suave, estaba desgarrado, los hombros expuestos al frío penetrante de la montaña. La piel de sus muñecas, un mapa de carne viva, revelaba la brutalidad de su cautiverio. A sus pies, envueltos en una manta raída y sucia, 3 bultitos temblaban. Eran bebés, trillizas, apenas más grandes que conejos recién nacidos, pero con una fragilidad que encogía el alma. Las 3 lloraban sin fuerza, con ese gemido que no era queja, sino resistencia, un instinto primal de aferrarse a la vida. Una, Luna, buscaba algo que chupar con su pequeña boca, su labio temblaba como una hoja. Otra, Aurora, apenas abría los ojos, azulados como el hielo de un glaciar. La tercera, Estela, emitía un murmullo apenas audible, aferrada a la manta como a la última esperanza. La mujer alzó el rostro. Era joven, quizás no más de 20 años, pero sus ojos, profundos y vacíos, parecían de alguien que ya no esperaba nada de este mundo. Tenía sangre seca en la sien, un labio roto e hinchado, y la expresión quebrada de quien ha sido condenado sin juicio, sin la misericordia de una última palabra. Sus labios agrietados se movieron con un esfuerzo visible. No dejes que se lleven a mis hijas. La voz era apenas un suspiro ronco, pero su desesperación llenó el aire helado. Caelen no respondió al instante. Sus ojos, habituados a la soledad y al paisaje implacable de la montaña, se posaron en ella, y por primera vez en mucho tiempo, la furia contenida por años se agitó en su interior. Dio un paso, luego otro. Sacó su cuchillo de caza, afilado y limpio, una extensión de su propia mano, y lo deslizó contra las cuerdas una por una. La mujer se desvaneció al soltarla, sus piernas incapaces de sostenerla, pero él la sostuvo antes de que cayera, su cuerpo frágil como el de un ave herida. Ella no pesaba nada, apenas un suspiro entre sus brazos fuertes y curtidos por el trabajo. Caelen la acomodó con cuidado en el suelo, sobre una capa de pino seco que improvisó. Miró los bebés. La nieve comenzaba a cubrir la manta raída, formando un velo blanco sobre su miseria. Uno de ellos tosió, un sonido pequeño y desolador. Él se arrodilló, envolvió la manta mejor, ajustó los bordes con manos que, a pesar de su fuerza, se movían con una delicadeza sorprendente. Luego, miró a la mujer cuya respiración era leve como humo, cada exhalación una pequeña nube en el aire gélido. ¿Vienes conmigo?, dijo con voz baja, firme como una promesa grabada en roca, una sentencia de salvación que no admitía réplica. Ella no contestó con palabras, pero una lágrima silenciosa rodó por su mejilla helada, dejando un rastro brillante en su piel entumecida. Caelen actuó con decisión, con la eficiencia de quien ha sobrevivido en la naturaleza más hostil. Tomó la manta con los bebés, ajustándola a su pecho, sintiendo el leve temblor de sus pequeños cuerpos. Luego levantó a la mujer con un brazo bajo las rodillas y otro en la espalda. Sus botas crujieron en la nieve mientras regresaba al caballo. El viento aumentó, aullando como un fantasma hambriento por las copas de los pinos.
La nieve caía con furia, un torbellino blanco que lo envolvió todo. Él subió con cuidado, sentó a la mujer frente a él en la silla de montar, la sostuvo contra su pecho, su calor, rústico pero real, envolviéndola. Aseguró la manta con los bebés entre los dos, protegiéndolos del frío implacable. Sujetó las riendas y, sin mirar atrás, dio media vuelta por el sendero de regreso al norte, adentrándose más en la vastedad solitaria de la montaña. Así comenzó el viaje más importante de su vida. Un hombre de pocas palabras, cuyo pasado se había tejido entre las sombras de los árboles milenarios, una mujer al borde de la muerte, y tres criaturas que aún no sabían llorar fuerte, pero que se aferraban a la vida con una fuerza primigenia. Ninguno pertenecía al mundo cruel que los dejó tirados en esa montaña, pero juntos, unidos por el hilo invisible de la desesperación y la esperanza, enfrentaron la tormenta. Ese día, Kaelen Blackwood no salvó solo a una madre, salvó algo más silencioso, más frágil, el derecho a vivir sin ser propiedad de nadie, el derecho a existir por sí mismos. Y con cada paso pesado de su yegua, el hielo crujía bajo un destino nuevo, forjado en el silencio y la promesa no dicha. El caballo avanzaba con dificultad entre la nieve profunda, sus cascos chapoteando en el manto blanco. Kaelen no hablaba, solo apretaba a Elara contra su pecho con un brazo firme, su cuerpo una barrera contra el frío cortante, mientras con el otro guiaba las riendas con una destreza innata. El viento cortaba como cuchillos invisibles, silbando historias de desolación. Las niñas, Luna, Aurora y Estela, envueltas en la manta, gemían de vez en cuando, pequeños ruidos de protesta, pero el calor del cuerpo de Kaelen las mantenía quietas y, en algún nivel, seguras. Cuando por fin llegaron a la cabaña, una estructura humilde de madera oscura, casi camuflada entre pinos centenarios y la neblina invernal, Kaelen desmontó con cuidado. Primero bajó la manta con las bebés, acomodándola suavemente en el umbral, luego a la mujer, su cuerpo inerte pero respirando. Con el pie, abrió la puerta que chirrió como una súplica. Dentro, el aire olía a ceniza dormida y a madera antigua, una mezcla de olvido y hogar. El hogar, la chimenea de piedra, había estado vacío por días, su calor extinguido. Colocó a Elara sobre el catre, un lecho sencillo junto a la estufa de hierro. Luego fue por leña, sus movimientos económicos y resueltos. En minutos, las llamas comenzaron a lamer el hierro de la estufa, danzando con un brillo anaranjado, y el calor llenó el cuarto con susurros de vida, ahuyentando las sombras y el frío. Sacó una manta gruesa de lana, con la que envolvió a Elara, cubriéndola con una reverencia casi sagrada. Luego, arrodillado junto al fuego, calentó agua de lluvia en una vieja olla de hierro fundido, el vapor elevándose como un espíritu protector. Con manos cuidadosas, limpió sus muñecas heridas. Los surcos enrojecidos de las sogas le arrancaron un suspiro mudo de indignación. Pero ella no abrió los ojos, su agotamiento era más profundo que la herida. Después, frotó sus pies y manos, pálidos y entumecidos por el frío, con un trapo tibio, devolviéndoles lentamente la circulación. No habló, no hizo preguntas, solo trabajó, su concentración absoluta en la tarea de aliviar el sufrimiento. Luego, se acercó a las bebés. Les preparó leche con lo último de la leche de cabra que había guardado en un tarro, una reserva escasa pero vital. La calentó, la mezcló con agua tibia y la sirvió en 3 pequeños frascos improvisados. Cada uno con un trozo de tela limpia para que succionaran. Una por una las alimentó, sosteniéndolas con delicadeza, como si fueran de cristal, frágiles y preciosas. Las niñas succionaban con fuerza, con el ansia de quien intuye que al fin alguien quería que vivieran, que su existencia importaba. Elara despertó al tercer frasco. No del todo, solo abrió los ojos un poco, lo suficiente para ver el fuego crepitante, la silueta robusta de Kaelen, a sus hijas alimentadas y al hombre que no se había ido, que se había quedado. Intentó hablar, pero solo le salió un murmullo ronco, su garganta reseca por el frío y el miedo. Soy Elara Thorne, dijo con voz borrosa, como si pronunciar su propio nombre le costara más que caminar. Kaelen no dejó de alimentar a la bebé en brazos, solo asintió con la cabeza, sus ojos, habitualmente tan distantes, la miraron con una intensidad que no contenía juicio, sino una quietud observadora. ¿Kaelen?, preguntó ella, su voz apenas audible. Él asintió de nuevo. Ella lo miró. Sus ojos, antes vacíos de esperanza, estaban ahora llenos de una nueva pregunta, una que no se atrevía a formular, no dijo más.
Cerró los ojos, no por desesperación, sino como si por fin pudiera dormir sin miedo, con la certeza de que no estaba sola. Kaelen colocó a las 3 niñas juntas en una caja de manzanas que había llenado con telas viejas y suaves, una cuna improvisada pero cálida. Luego, volvió a sentarse junto al fuego, sin quitarle los ojos a Elara. En ningún momento preguntó qué le pasó. No pidió explicaciones, no exigió nombres ni historias, solo cuidó, con una paciencia que solo la montaña enseña. Durante horas, solo se oyeron los crujidos de la estufa y los suspiros leves de los bebés dormidos, un concierto de paz en la vastedad de la noche. Afuera, la tormenta continuaba, su furia desatada contra los cristales. Adentro, el silencio ya no era soledad, sino protección, un refugio tejido con la calidez del fuego y la presencia de un desconocido. Elara se movió de nuevo cuando el fuego crepitó con más fuerza, abriendo los ojos lentamente. Miró a sus hijas, apacibles en la caja improvisada, luego al hombre, Kaelen, aún sentado allí, inamovible como una montaña en vigilia, su perfil recortado por las llamas. Con voz débil pero clara, susurró, «No nos dejaste». Kaelen levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella, y no respondió con palabras. En su lugar, echó más leña al fuego, un gesto que valía más que 1000 promesas, un acto de compromiso inquebrantable. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo exterior con un manto implacable, pero el fuego dentro de la cabaña mantenía a raya la oscuridad y el frío. Las niñas dormían juntas, los brazos enredados como raíces buscando calor, sus pequeños cuerpos un montículo de vida y vulnerabilidad. Elara estaba sentada en la silla de madera junto a la estufa, una manta gruesa sobre sus hombros, el cabello suelto, un halo oscuro alrededor de su rostro. Su mirada estaba fija en un punto invisible entre las sombras, como si aún viera el poste donde su cuerpo fue dejado para morir, la imagen grabada a fuego en su mente. Kaelen preparaba té de manzanilla sin hacer ruido, sus movimientos tan fluidos y silenciosos como los de un depredador sigiloso. Se movía como lo hacía todo, con precisión, con el entendimiento de que la paz, como la vida en la montaña, era frágil y debía ser protegida. Le ofreció una taza sin palabras. Elara la tomó, sus dedos temblaban, pero no bebió de inmediato. Solo la sostuvo entre sus manos, dejando que el calor le temblara entre los dedos helados, una sensación ajena pero bienvenida. ¿Por qué no preguntas?, dijo de pronto, sin mirarlo, su voz apenas un susurro. Kaelen se quedó quieto, su mirada fija en el fuego, no respondió. Todos preguntan, continuó Elara, una amargura añeja tiñendo sus palabras. Todos quieren saber por qué una mujer huye, por qué una madre aparece en mitad de la nieve con 3 niñas llorando y una soga marcada en la piel. Kaelen se sentó frente a ella, su figura imponente pero no amenazante. Aún no hablaba, solo esperaba, como si supiera que las palabras no se exigen, se ofrecen cuando el alma está lista. Elara bajó la mirada, sus dedos temblaban sobre la taza, el vapor le cubría el rostro como un velo, una cortina protectora contra su propia historia. Mi esposo, dijo, y la voz se quebró, pero no lloró. Él decía que yo era defectuosa, que una mujer que solo da hijas no sirve para nada, que el nombre de su familia se perdería. Kaelen frunció apenas el ceño, pero no interrumpió. Su mirada era la de un hombre que escucha, no solo con los oídos, sino con todo el cuerpo, absorbiendo cada sílaba, cada dolor no expresado. Me llamaba, hizo una pausa larga, como si tragara espinas, el recuerdo áspero y doloroso. Me obligaba a trabajar como una mula, limpiar establos, cortar leña, cargar sacos más pesados que yo. Decía que era mejor eso que estar de adorno. Cada vez que una hija nacía, el dolor en su voz era palpable. Él decía que el universo se reía en su cara. Tomó aliento, y su voz se volvió más baja, más densa, cargada de la oscuridad que había soportado. Quiso cortarme el cabello cuando nació Luna. Dijo que era una bruja por tener solo mujeres. La voz de Elara bajó a un susurro que heló el aire, un escalofrío que no era del exterior. Un día levantó el hacha y me dijo que si no podía dar un varón, entonces tampoco necesitaba las manos. Kaelen apretó la mandíbula, sus músculos tensos bajo la barba. Sus ojos, usualmente serenos como un lago alpino, se oscurecieron como un lago que pierde el reflejo del cielo, reflejando una furia que rara vez se permitía mostrar. Dijeron que no valía la pena alimentarme. Dijeron que las chicas no traen dote. La voz de Elara temblaba, pero ya no por miedo, sino por la liberación de la verdad. Me ataron al poste para que muriera allí,
que la nieve hiciera el trabajo sucio que ni siquiera valía una bala. Por un momento, un silencio opresivo llenó la cabaña, un silencio tan denso que parecía tener forma, tangible en el aire. El crepitar del fuego era el único sonido, y aún así, parecía pedir permiso para existir. Kaelen bajó la cabeza, sus ojos se enrojecieron con una furia contenida que amenazaba con desbordarse, pero su cuerpo seguía inmóvil, como si temiera romper algo con solo moverse. Luego, lentamente, se acercó a Elara. No dijo nada, solo extendió la mano y tomó la de ella con suavidad. La suya era grande, áspera por los años de trabajo, por la tierra, la leña, el metal, pero el gesto fue tan delicado como el roce de una hoja al caer. Ella lo miró. Por primera vez, no había juicio en los ojos del otro. Ni lástima, solo una paz antigua, como la de los árboles viejos que han sobrevivido todas las tormentas. Un reconocimiento silencioso, como si él también supiera lo que es no ser salvado, pero seguir de pie, con la dignidad intacta. Kaelen apretó su mano una vez, levemente, luego murmuró con voz grave y firme, una promesa forjada en el acero de su carácter. Aquí está segura. Elara parpadeó. Su labio inferior tembló, una señal de la emoción abrumadora. No respondió con palabras, pero apretó la mano de él en respuesta, un pacto sellado en el silencio de la montaña. El calor era real, no solo en la piel, sino en el alma. Por primera vez después de tanto tiempo, no se sintió sucia ni rota, solo viva. Y esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes de madera y la nieve seguía cayendo en un rincón del mundo perdido entre montañas, el fuego no solo calentó la cabaña, también comenzó a curar una herida que había esperado demasiado tiempo. Elara estaba colgando la ropa de las niñas en el exterior, bajo el porche, cuando vio acercarse la figura encapuchada de una mujer mayor. Caminaba con firmeza, apoyada en un bastón de madera de roble nudoso, envuelta en un chal bordado con hilos rojos que contrastaban con la nieve. Su rostro era severo como el invierno de Montana, surcado por arrugas que contaban historias de una vida dura, pero sus ojos, de un azul acerado, cargaban algo más que juicio, una sabiduría ancestral y una determinación férrea. Evelina Stone, murmuró Elara con una mezcla de sorpresa y temor. Evelina era una curandera solitaria, respetada y temida a partes iguales por los montañeses, una mujer que rara vez se aventuraba más allá de su propio territorio. Elara Thorne, dijo la mujer sin saludar, su voz rasposa como la corteza de un árbol viejo. ¿Puedo pasar? Elara asintió con desconfianza, su corazón latiéndole como un tambor de guerra. Kaelen salió del establo, con las manos llenas de leña, y al ver a la visitante, frunció el ceño. No dijo nada, pero se mantuvo cerca, su presencia una barrera silenciosa. Dentro de la cabaña, Evelina se sentó sin esperar invitación, sus ojos escrutando cada rincón. Observó a las niñas dormir en la cuna improvisada, pequeños montículos bajo las mantas, y luego miró fijamente a Elara, sus ojos penetrantes. No tengo tiempo para rodeos, dijo Evelina, su voz cortante como el viento. Tu cuñado, Gareth Thorne, y 3 hombres más están buscándote. Partieron del pueblo hace 2 días. Dicen que robaste, que te llevaste a las niñas ilegalmente, que eres una fugitiva. Llevan documentos sellados por un juez de pacotilla, que les da derecho sobre tu propiedad, sobre tus hijas. Elara apretó la manta sobre su regazo, sus nudillos blancos. No robé nada, Evelina. Solo escapé de la tiranía. Evelina levantó una ceja, una señal de escepticismo práctico. Eso dirás tú, muchacha, pero ellos llevan papeles, sellos. Quieren que regreses, o al menos que les entregues a las niñas. Dicen que tienen su sangre, y la ley de su lado. Kaelen, apoyado contra la pared, inmóvil como una estatua tallada en hielo, tenía los ojos de un azul tan puro que parecía casi blanco. ¿Cuándo llegarán? Preguntó con voz grave, un trueno lejano. Si no se detienen por la tormenta, antes de que caiga la noche, respondió Evelina, su mirada fija en el rostro de Kaelen, como si midiera la fuerza de su espíritu. Un silencio pesado, cargado de presagios, se cernió sobre la cabaña. Gracias por avisar, Evelina, dijo Elara con un nudo en la garganta, la gratitud mezclada con el pánico. Evelina la miró un momento más, una chispa de algo parecido a la aprobación en sus ojos severos. Luego se levantó con un crujido de huesos y, antes de salir, dejó un tarro de mermelada de mora silvestre sobre la mesa. No confío en hombres como ellos, ni en las leyes que tuercen. Pero el mundo rara vez escucha a mujeres como tú,
dijo, y se marchó sin esperar respuesta, su figura desapareciendo tan repentinamente como había aparecido en la ventisca. Kaelen comenzó a moverse en cuanto la puerta se cerró, sus acciones rápidas y deliberadas. Sin decir palabra, reforzó los cerrojos de la puerta principal, clavó tablas adicionales en las ventanas, sus golpes resonando en la pequeña cabaña. Preparó agua caliente en la estufa, hirviéndola hasta que el vapor llenó el aire. Luego, tomó su chaqueta más gruesa, de lana tosca y curtida, y colgó la escopeta de caza en el clavo sin tocarla, una declaración silenciosa de sus intenciones. Salió al exterior. Durante el resto del día cazó. Regresó con 2 liebres, un puñado de setas secas y raíces medicinales que conocía bien. También cortó más leña de lo habitual, apilándola cerca de la chimenea. El ara lo observaba sin saber qué decir, su silencio no era miedo, sino una concentración que rozaba la admiración. La quietud de Kaelen, su eficiencia tranquila, eran un bálsamo en la tormenta de su propia ansiedad. ¿No vas a preparar armas?, preguntó al fin, su voz un hilo apenas audible. Kaelen negó con la cabeza, sus ojos grises fijos en el horizonte. No busco guerra, Elara, pero tampoco me rendiré. No hoy. La noche llegó como una marea oscura y helada, trayendo consigo un frío más denso que de costumbre, y con él, el sonido inconfundible de cascos de caballo sobre la nieve, 4 pares de ellos. Elara se acercó a la ventana, su corazón latiéndole desbocado. 4 siluetas, oscuras y ominosas, descendieron de sus monturas. Llevaban abrigos largos, sombreros bajos que ocultaban sus rostros y rifles al hombro, como depredadores esperando su presa. Uno de ellos, al frente, con un caminar arrogante y pesado, era Gareth Thorne, su cuñado. Lo reconoció incluso en la penumbra creciente. Kaelen abrió la puerta y salió desarmado, su figura solitaria recortada contra la cálida luz del fuego. Se paró frente a ellos, su rostro impasible, sin miedo, pero con una advertencia silenciosa en sus ojos. Buscamos a Elara Thorne, dijo Gareth, su voz áspera, sin rodeos. Ella es esposa de mi hermano fallecido, es propiedad de la familia, y esas niñas son nuestras también, sangre de nuestra sangre. Kaelen no respondió, su silencio era una pared impenetrable. Tenemos documentos sellados por el juez, continuó Gareth, arrogante. Podemos llevárnoslas por la fuerza si hace falta. La ley nos respalda. El silencio cayó denso como la nieve que seguía cayendo. Entonces, Kaelen dio un paso adelante, su voz fue baja, casi un susurro, pero firme como una montaña inamovible. Si te acercas más, descubrirás que no tengo nada que perder. Gareth lo miró con desdén, una mueca de burla en sus labios. ¿Crees que con palabras nos vas a detener, viejo de las montañas? Uno de los hombres levantó su rifle, pero Gareth lo detuvo con un gesto impaciente. Gruñeron, escupieron al suelo con desprecio. Volveremos. Esto no ha terminado, viejo, dijo uno antes de montar de nuevo, sus ojos prometiendo venganza. Kaelen no se movió hasta que el sonido de los caballos se perdió en el viento helado. Cuando entró a la cabaña, Elara lo esperaba en la penumbra, su rostro una mezcla de alivio y una preocupación que no cabía en palabras. No dijo nada, solo le ofreció una taza caliente de té de hierbas. Él la aceptó, sus dedos rozando los de ella. En sus ojos, Elara vio un fuego contenido, una furia silenciosa, pero también una resolución inquebrantable. Pero Elara solo vio una cosa. Un hombre que había enfrentado la oscuridad desarmado por ellas, por su seguridad. El invierno seguía firme en las alturas, su aliento gélido cubriendo el mundo con un manto blanco y puro. Pero en la cabaña de madera, el fuego nunca se apagaba, su calor constante, una promesa silenciosa. Cada mañana, Kaelen salía temprano con el rifle al hombro, sus botas marcando huellas profundas sobre la nieve aún fresca, su silueta solitaria una imagen familiar. Cuando regresaba, el humo del café ya salía del pequeño tubo del tejado y la voz de Elara, suave como un hilo de lana, susurraba melodías antiguas para las niñas, canciones de esperanza y resistencia. Elara se encargaba de los desayunos, sencillos pero nutritivos, y de las pequeñas reparaciones del hogar, su habilidad práctica surgiendo con la necesidad. Mientras una de las niñas dormía sobre su pecho, ella cosía mantas nuevas con telas recicladas, bordaba flores pequeñas en los bordes, como si la belleza pudiera proteger y conjurar la felicidad,
A veces se detenía y observaba a Kaelen desde la ventana, limpiando pieles, colgando carne ahumada en los ganchos del porche, reparando un zapato viejo con el mismo cuidado meticuloso que usaba para hervir el agua. Las niñas, Luna, Aurora y Estela, crecían sanas, rosadas y dormilonas, sus risas pequeños tintineos en el aire de la cabaña. El ara les daba leche de cabra mezclada con hierbas suaves que Kaelen recolectaba. Un día, sin decir nada, Kaelen construyó un banco bajo la ventana donde ellas tomaban el sol del mediodía, envueltas en mantas gruesas, sus rostros pequeños iluminados por la luz. Otro día, Kaelen colocó sobre la mesa 3 objetos pequeños. El ara los miró, su corazón se encogió con una emoción indescriptible. Eran 3 almohadas hechas de corteza pulida de abedul, rellenas con musgo seco y tela vieja, suaves al tacto, ligeras como una pluma. Cada una tenía una flor tallada en la esquina distinta. Una margarita para Luna, un lirio para Aurora y un pino en miniatura para Estela. Para sus cuellos, dijo él, sin mirarla directamente, sus ojos fijos en el horizonte nevado. Para cuando duermen, el ara tomó una en sus manos, la apretó contra el pecho. No lloró, pero sus ojos brillaban con algo más fuerte que gratitud. Un entendimiento profundo, una confianza que se había forjado en la adversidad. Levantó la mirada y lo vio quieto, de pie, esperando nada, ofreciendo todo. Fue la primera vez que su confianza se mostró sin palabras. Asintió lentamente, como quien reconoce a alguien, no por lo que dice, sino por lo que hace. Los días pasaban sin sobresaltos, siguiendo el ritmo lento y constante de la montaña. Kaelen arreglaba el techo con ramas nuevas, tejía trampas, construía una cerca en la parte trasera para unas gallinas que esperaba conseguir en la primavera. El ara cocinaba pan con harina de centeno y raíces molidas, el aroma dulce llenando la cabaña. Cantaba canciones antiguas mientras trenzaba el cabello de las niñas, sus voces un coro suave y armonioso. Nadie hablaba del cuñado, nadie mencionaba al juez ni los papeles. El silencio no era cobarde, era un pacto, una tregua entre el miedo y la esperanza, un espacio sagrado donde la vida podía echar raíces. Una tarde, cuando la luz era dorada y el humo de la leña flotaba como un velo en el aire frío, el ara estaba junto al fogón. Vestía un delantal bordado que ella misma había cosido. Las niñas dormían en fila en sus cunas improvisadas. Kaelen clavaba unas estacas fuera. El ara removía la olla lentamente, el vapor cubriéndole el rostro. De repente, sin pensarlo, lo dijo. Kaelen. La voz no fue alta, pero suficiente, un hilo claro en la quietud de la tarde. Él se detuvo, giró lentamente. Su nombre en boca de ella sonó distinto, no como un llamado, sino como un reconocimiento, no como una pregunta, sino como un ancla. Él asintió, solo eso, y en ese gesto breve pero firme, había algo más que una respuesta. Había promesa. El aire helado golpeaba los ventanales como puños de nieve. Una tormenta violenta remolinaba escarcha por todo el claro. El ara estaba cambiando el pañal de Luna cuando Kaelen entró de repente, sus ojos, reventados de aviso, tan intensos como una tormenta propia. Nos han encontrado, dijo con voz tensa, cada palabra un golpe seco. El ara se irguió, su corazón saltando en su pecho, un miedo gélido recorriendo su columna. Afuera, un sonido seco y repetido, cascos metiendo ramas, capas barriendo la nieve en su avance imparable. Al mirar por la ventana, vio 3 jinetes con capas grises que brillaban bajo la nieve torrencial. A su lado, desmontando, estaba Garrett Thorne, su cuñado, vestido de negro, el rostro crispado por la furia y la determinación. Y un hombre más, con fusiles cruzados al pecho, cerrando el paso al quincho, a la única salida. Kaelen entendió al instante. No solo eran hombres armados, venían a reclamar a el ara y a las niñas, con la ley, o lo que ellos consideraban ley, en su boca y la violencia en sus manos. Garrett llevaba una expresión de triunfador. Creía que el derecho de sangre le concedía el poder de arrebatarlas con violencia. Los otros 2 lo respaldaban con papeles falsificados y una convicción ciega. Alegaban que el ara había huido, robado su dote, secuestrado a sus propias hijas. Su argumento, redimir el honor mancillado y reclamar lo que, según ellos, era un derecho familiar inalienable. Kaelen no se permitió el lujo de retrasar ni un segundo. Tomó a el ara por los hombros, sus manos firmes, y le dijo con voz que era un murmullo urgente. Lleva a las niñas. Ve por el sendero junto al arroyo. Busca el hueco del pino viejo.
Allí te espera. Le entregó un gorro de piel de conejo forrado con lana, cálido y ligero. Metió en la chaqueta de Elara una pequeña bolsa con alimentos secos y un cuchillo pequeño, su filo un reflejo de su determinación. La miró con una dureza templada por la preocupación. Yo me quedo. No regreses si no oyes sirenas. Y si no las oyes, no regreses de todos modos. Huye al sur, busca el valle. Sin más, Elara tomó a Luna y Aurora, ató a Estela a su espalda dentro de su manta, y se deslizó por la puerta trasera hacia el granero, su silueta desapareciendo entre la nieve en un paso vacilante y tembloroso, pero resuelto. Kaelen cerró la puerta, colocó rápidamente un farol en una de las ventanas y encendió una pequeña bengala para que chispeara hacia el sur, simulando movimiento. Luego, ajustó un abrigo manchado en la cabecera de un caballo viejo, un viejo armazón de montar apoyado contra la pared, y colocó un sombrero en su cabeza. Era una ilusión tosca, pero bastaría para distraer por unos momentos preciosos. La tormenta aumentaba, su furia cegadora. Las ráfagas empujaron la luz del farol como las olas empujan la arena. Kaelen saboreó la idea de engañar a los hombres del clan Thorn. Por un momento, pensó que funcionaría, pero pronto vio, a través de la ventisca, que las huellas reales de Elara no giraban hacia el sur. Subían hacia el norte por una zanja cubierta de pino, una ruta que solo él y ella, y ahora sus hijas, conocían. Se dieron cuenta, murmuraron entre ellos, sus caras endurecidas por el frío y la ira, mojaron sus labios resecos, redirigieron el avance y rodearon la cabaña. Gareth golpeó la puerta con la culata de su rifle, un sonido seco y brutal. Kaelen abrió sin prisa, sin ira, sin recoger el rifle que colgaba del clavo, intacto detrás de él. Estaba desarmado, pero su mirada era un muro que no se quebraba, un desafío silencioso. Dame a las niñas, Kaelen, gruñó Gareth, sus ojos encendidos. Ella me pertenece, siempre me ha pertenecido. Y su descendencia es nuestra. Kaelen lo miró en silencio, su respiración fue aire frío exhalado en una nube pálida. Entonces, abrió los brazos en un gesto amplio, desafiante, como quien invita a cualquier hombre a cruzar un umbral sagrado. Uno de los hombres, impaciente, se inclinó y quiso sacar su rifle de la funda. Kaelen actuó con una precisión salvaje. Levantó la empuñadura de un hacha que había dejado cerca de la puerta, y cayó con fuerza sobre la muñeca del atacante. El disparo no salió, el arma cayó a la nieve, pero Gareth le pegó un empujón brutal que estrelló a Kaelen contra el corazón de nieve comprimida. Intentó un puñetazo desesperado, su puño rozando el aire. El cuarto hombre levantó su arma, apuntando a Kaelen, pero en ese instante, un grito cortó el aire helado, un sonido que era música para los oídos de Kaelen. Sirenas lejanas que atravesaban la tormenta, que rompían el silencio opresor de las montañas. Elara había llegado abajo en lo profundo del barranco y encontrado ayuda. Había tropezado con un agente de la ley y dos ayudantes del alguacil, quienes irrumpieron entre la ventisca con luces parpadeantes y la autoridad de la ley. El agente Smith, un hombre de rostro curtido pero mirada justa, les gritó a los hombres armados, bajen las armas. Están arrestados por intento de secuestro y agresión. Los jinetes vacilaron, sus caras palideciendo. Gareth respiró con furia contenida, intentando recuperar su autoridad desmoronándose. Elara emergió del oscuro tronco del pino donde se había refugiado, los brazos cubiertos de nieve, el rostro enrojecido por el frío y el esfuerzo, pero firme. Diles lo que me hiciste, Gareth, su voz resonó como roca sobre la tormenta, o lo haré yo. El agente leyó los papeles que los Thorn llevaban, órdenes judiciales para el arresto, tanto de Elara por escape como de las niñas por secuestradas, pero ninguna claridad sobre los abusos o las amenazas. Elara dio un paso adelante, y miró con frialdad a los presentes, su dignidad inquebrantable. Él me golpeó, cortó mi cabello, dijo que yo ya no servía y me encadenó al poste para morir. Yo solo corrí por mis hijas. La tormenta rugía, pero la autoridad la escuchó. Ordenaron esposar a Gareth y a sus hombres. Mientras Elara se acercaba a Kaelen, este estaba apoyado en el marco de la puerta. La ropa empapada de nieve, el hombro escarlata, sus labios temblaban, pero no de frío, sino de la tensión y la victoria. Ella se arrodilló frente a él, colocó su mano sobre su pecho, sintió el latido firme y errático de su corazón. No lloró, pero su voz fue sincera, una confesión susurrada. No pude dejarte solo, Kaelen. Porque eres el primero que no me abandonó. El primero que me vio como una persona, no una propiedad.
Kaelen la miró, sus ojos azules bajo la nieve. No habló, solo levantó ligeramente una comisura de sus labios, una media sonrisa, y murmuró entre jadeos, sabía que volverías. Y en sus ojos, bajo la nieve que se derretía, había algo que ya no se congelaría jamás, la calidez de un lazo inquebrantable. El amanecer siguiente fue claro, como si el cielo hubiera barrido todo rastro de tormenta durante la noche. El sol, aún bajo en el horizonte, se filtraba entre los árboles helados, tiñendo de oro el borde del tejado de la cabaña. Elara abrió la puerta y respiró hondo. El aire era frío, sí, pero no hostil. Era fresco y prometedor. Kaelen apareció a su lado en silencio, su hombro vendado pero su postura firme, y juntos observaron el mundo blanco que les rodeaba. Ahora, sin amenaza, solo promesa. Ese mismo día comenzaron a reconstruir. Kaelen reforzó las paredes de la cabaña con troncos nuevos, más resistentes. Elara recogía ramas secas y piedras planas para el fuego, su energía renovada. Hicieron surcos en la tierra dura, que se había ablandado ligeramente, y la removieron con paciencia infinita. A pesar del suelo aún congelado en algunas partes, plantaron semillas de maíz, rábanos y colgaron tiras de plátano seco en el interior para el invierno siguiente. Cada rincón se volvió útil. Cada acción tenía un propósito, tejiendo el futuro. Una semana después, mientras caminaban por un sendero cercano al paso de comercio, un punto conocido por los pocos viajeros y comerciantes que se aventuraban por la montaña, Kaelen señaló un claro protegido por abetos altos y majestuosos. Aquí, dijo, y sin más palabras, comenzaron a levantar una estructura sencilla de madera. Era un comedor pequeño, con una sola mesa comunal, robusta y pulida, y bancos de troncos tallados. Elara le dio un nombre que resonaba con la fuerza de su historia. La raíz del hogar. Era una cocina, sí, pero también un refugio, un santuario para quienes, como ellos, habían resistido las tormentas de la vida y buscaban un lugar donde echar raíces. Elara cocinaba gachas de maíz con canela, sopa de res con ajo silvestre y pan de centeno horneado en un horno de piedra que Kaelen construyó con sus propias manos. Kaelen cazaba faisanes, recolectaba hongos y limpiaba el sendero para que comerciantes y viajeros pudieran llegar con facilidad, asegurando el sustento y el flujo de la vida. En poco tiempo, el lugar se volvió un refugio en la montaña. El fuego siempre estaba encendido, su calor reconfortante. El aroma del caldo flotaba en el aire, mezclándose con el dulzor del pan. Y los visitantes no solo encontraban comida, sino consuelo, un lugar donde el silencio hablaba de resiliencia y la calidez curaba heridas invisibles. Un día, después de servir a una pareja de ancianos que subieron desde el valle, Kaelen entró en la cabaña con algo envuelto en una manta gris. Elara se giró, con Luna en brazos y Aurora dormida en su espalda, mientras Estela gateaba a sus pies. Él le tendió el paquete. Ella lo desató con cuidado, sus dedos rozando la tela suave. Era un pañuelo de lana gruesa, tejido a mano, suave como un susurro, del color del musgo. En una esquina, estaban bordados 3 nombres en hilo azul, Luna, Aurora y Estela. Y en el centro, una sola palabra poderosa. Familia. Elara lo acarició con los dedos, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla, no de pena, sino de profunda alegría. Luego, levantó la vista hacia Kaelen, que permanecía en silencio, su rostro ilegible. Sus ojos, sin embargo, decían más que 1000 palabras, una confirmación de lo que habían construido. Ella sonrió con una confianza tranquila, una que no se pide ni se impone, sino que nace del haber sobrevivido y prosperado. Tú elegiste quedarte cuando podrías haberte ido, dijo ella, su voz un murmullo lleno de significado. Él bajó ligeramente la cabeza. No necesitaba confirmar, la verdad estaba entre ellos, asentada como raíces profundas de los árboles milenarios. Esa noche, sin testigos ni celebraciones, junto al fuego que chispeaba entre piedras antiguas en el corazón de su hogar, Kaelen sacó algo del bolsillo interior de su abrigo. Era un anillo pequeño hecho de una pieza de plata desgastada, simple pero hermoso. Se lo tendió a Elara sin decir palabra. Ella lo tomó, sus ojos humedecidos, y asintió, una promesa silenciosa entre ellos. Luego, él sacó 3 anillos más, hechos del mismo metal, más finos y pequeños. Los entregó en la mano abierta de Elara. Ella los tomó, entendiendo el significado más allá de las palabras.
Esa noche, con cada una de las niñas dormidas en sus cunas improvisadas, el Ara les colocó en el dedo el pequeño anillo que brillaba apenas con la luz del fuego, un talismán de su nueva vida. No hubo promesas habladas ni votos, solo el sonido del viento entre los pinos, el crujir de la leña y el calor de una nueva familia, tejida no por la sangre ni por la costumbre, sino por elección, por amor, por la simple y poderosa decisión de quedarse. La primavera llegó despacio, como quien no quiere interrumpir la paz recién encontrada. Las últimas manchas de nieve se retiraban de la tierra, revelando la oscuridad fértil, y en su lugar brotaron flores silvestres entre las piedras, un tapiz de colores vibrantes. Las abejas zumbaban de regreso tras un invierno largo y gélido, y los arroyos volvían a correr entre los musgos, sus aguas cristalinas, como si despertaran de un sueño profundo. En la ladera donde antes solo había árboles desnudos y viento helado, ahora se alzaba el pequeño local de madera, la raíz del hogar, que llevaba un letrero grabado a mano, con esmero. Cada mañana, el humo de pan recién horneado flotaba desde la chimenea y se deslizaba por entre los pinos, mezclándose con el canto de los mirlos y el crujido de la grava bajo las ruedas de los carromatos. Comerciantes, viajeros y familias de los pueblos cercanos paraban a descansar. Algunos llegaban por curiosidad, atraídos por el rumor de un nuevo lugar en la montaña, otros por recomendación de boca en boca, pero todos se quedaban más tiempo del que pensaban, cautivados por la calidez y la paz. Los niños correteaban bajo un pino viejo y majestuoso, jugando a esconderse entre sus raíces nudosas, mientras sus madres bebían café caliente bajo el alero del porche, hablando en voz baja con la mirada tranquila, como si el tiempo se detuviera. Dentro del local, el Ara se movía como el alma del lugar, con su delantal blanco inmaculado y el cabello recogido en una trenza firme. Saludaba a cada persona con una sonrisa tranquila, esa que no se aprende, sino que nace del haber sobrevivido y florecido. A veces, se sentaba con los niños a enseñarles a escribir sus nombres con tizas de colores en una pizarra improvisada. Otras, cantaba canciones suaves mientras acunaba a Luna, o acariciaba la cabeza de Aurora y Estela, quienes ya daban sus primeros pasos entre las mesas, explorando el mundo con la confianza de que les pertenecía. En el jardín detrás del local, Kaelen trabajaba sin descanso, pero sin prisa. Cultivaba zanahorias, tomates, cebollas y cuidaba de un pequeño invernadero que él mismo había construido con ventanas viejas rescatadas. Reparaba herramientas, cortaba leña con el mismo ritmo constante y regaba las plantas al atardecer, cuando el sol bañaba el mundo en tonos miel. Nunca hablaba mucho, pero siempre estaba, si algo se rompía, él lo arreglaba. Si alguien se caía, él ofrecía su mano. Si el Ara se giraba, él ya estaba allí, su presencia una roca sólida en el mar de la vida. Nadie hablaba del invierno, nadie mencionaba el pasado, no porque se escondiera, sino porque no hacía falta. El silencio entre ellos ya no era una barrera, sino una presencia compartida, un lenguaje propio. La memoria seguía allí, sí, como una cicatriz bajo la piel, pero sin dolor, solo recuerdo, solo aprendizaje, solo el eco suave de lo que fue y la certeza firme de lo que nunca más sería. Los domingos por la tarde, cuando el sol doraba el techo de la cabaña y el bullicio de los viajeros menguaba, el Ara y Kaelen se sentaban juntos en los escalones de madera que habían construido con sus propias manos, pulidos por el uso. Desde allí se veía todo. El camino de tierra por donde llegaban los caballos, el humo de las chimeneas lejanas, las niñas correteando con vestidos ligeros y cintas en el pelo, y el cielo abierto que parecía prometerles que todo estaría bien. El Ara apoyaba su mano sobre la de Kaelen, firme, callada. Él entrelazaba sus dedos con los de ella, sin apartar la vista del horizonte, una unión silenciosa. A veces, hablaban de las siembras, del pan que subiría mejor con menos levadura o de las gallinas que escapaban del corral, pequeños detalles de su vida cotidiana. Pero la mayoría de las veces, solo permanecían allí, escuchando el viento entre los pinos, el crujir del mundo que se rehacía y los latidos de una paz tan sencilla como ganada con sangre y sacrificio. Una de esas tardes, el Ara dijo, su voz suave como la brisa de la montaña: "Este fuego nunca se apagó". Kaelen asintió lentamente, como si sus huesos lo supieran antes que su boca. "Ahora es nuestro hogar", y entre los juegos inocentes de las niñas, el murmullo de las hojas en los árboles y la promesa encendida de aquel fuego que nunca se rindió, supieron que por fin estaban donde debían estar, y así termina esta historia de nieve, cicatrices y renacimiento.
Porque a veces, el fuego más fuerte no arde en la estufa, sino en el corazón de quienes se negaron a rendirse, de quienes encontraron en la soledad de la montaña un nuevo comienzo y en un acto de bondad, el inicio de una familia. Si esta historia tocó tu alma y te hizo creer en el amor, el honor y la esperanza, suscríbete a nuestro canal, cada semana te traemos un nuevo relato de valentía y pasión, desde las montañas más salvajes hasta los rincones más polvorientos del viejo oeste. Comparte, comenta y mantén la llama de quienes amaron a pesar de todo. Nos vemos en el próximo episodio.